es apto para toda la familia. Su contenido no presenta escenas de sexo ni violencia. El Canal 9 no se hace responsable por las diferentes declaraciones de las personas o situaciones que se puedan presentar en nuestras producciones, ni tampoco respalda o se identifica con las mismas. Muy buenas tardes. De antemano agradecemos al director de Cableva TV, don Aurelio Mancera, por estos espacios para la cultura, las artes, la historia y la antropología de nuestro bello municipio. Nosotros, Rafael de la Hoz, el maestro Nelson Rodríguez y quien les habla, Ricardo Espejo, somos integrantes del Centro de Historia y Antropología de Ubaté. Nosotros pretendemos acentuar y a través de la palabra hilar el tejido social de nuestra historia, nuestro entorno y nuestra cultura. Desde ese punto de vista tenemos la intención y lograr como objetivos de que nuestra historia se mantenga latente y que nuestro entorno se mantenga vivo para nuestras futuras generaciones. Hoy empezamos con un tema muy de actualidad y muy que está latente en este momento en Colombia, empezando por que es la sede de la COP16, sobre el tema importantísimo de vida, que es la biodiversidad y el cambio climático. Es el tema que está en este momento en juicio y el mundo está alrededor de cómo propender y defender nuestros ecosistemas a nivel local y a nivel universal. Comienzo con un pequeño texto del escritor uruguayo Eduardo Galeano, que dice: el desarrollo, el puente sin río, altas fachadas de edificios sin nada detrás, el jardinero riega el césped de plástico, la escalera eléctrica conduce a ninguna parte. La autopista nos permite conocer los lugares que la autopista aniquiló. La pantalla de la televisión nos muestra un televisor que contiene otro televisor, dentro del cual hay un televisor. El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los cambios climáticos. Las actividades humanas, el hombre como tal ha sido el artífice para que este ecosistema y estas actividades a través de la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas ayuden al detrimento de nuestra biodiversidad, y por ende el cambio climático es el que acentúa estos trastornos en la misma vida. Nosotros como humanos en vías del desarrollo, en vías del progreso, entre comillas, en vías de consumir, depredamos. Y desde los años 80 hacia acá se ha creado cierta conciencia para que le pongamos cuidado a esta depredación y a esta forma de defender la vida. Maestro Nelson, le cedo la palabra. Gracias. Bueno, un saludo para todos los televidentes que a esta hora entran en este diálogo con nosotros. Hoy sobre un tema importantísimo. Las charlas, las participaciones que hagamos por un buen tiempo van a girar en torno a la necesidad de preservar la vida en el planeta y de preservar las condiciones que lo hacen posible. Por estos días se está celebrando en nuestro país la COP16. Es un diálogo entre las naciones del mundo en torno al tema de la conservación
de la biodiversidad. Se han hecho esfuerzos muy interesantes, como el esfuerzo que se hizo cuando se emitió el informe Brundtland. Este informe ya ponía en primer plano en el mundo la necesidad de establecer una relación entre los sistemas y los medios de producción y la necesidad de cuidar la sostenibilidad ambiental. Es decir, cómo compaginar la idea de producir con la idea de hacer posible la sostenibilidad ambiental. Luego, el mundo pone en primer plano también, eso lo hace por ejemplo en reuniones como la de Río, el asunto del cambio climático, donde ya se comienza a interpelar a las grandes naciones que han construido un modelo de desarrollo en torno a una producción exorbitante que se ha venido llevando por delante todos los recursos de la naturaleza. Y ya en el año 93 se nace la idea de crear una reunión, un diálogo de las partes se llama, en torno al problema de la diversidad ambiental. Estas reuniones se han venido dando periódicamente, dos años, la última se hizo en Canadá y allí pues nos quedaron unas pautas para que los países las asumieran en sus proyectos de gobierno y frenaran el deterioro de las especies y el deterioro sobre todo de los ecosistemas que tienen que ver con el agua. Y por estos días se realiza en la ciudad de Cali esta reunión mundial que busca que conozcamos más sobre esta temática, sobre la importancia que tiene la diversidad de las especies que se relacionan entre sí en cuestiones como la preservación de las cadenas de la vida, en cuestiones como el cuidado del agua. Entonces, este es el marco en que vamos a dar esta charla y que hoy la centraremos en hacer una mirada a lo que pasa con la biodiversidad en nuestro valle de Ubaté. Y le cedo pues la palabra a nuestro director Rafael. Buenas tardes a los televidentes. Hablar de biodiversidad pues es, si podemos decirlo, pues un asunto bastante complejo, porque tiene, ahí sí como decimos aquí, tiene demasiadas aristas, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de las poblaciones, desde el punto de vista de los bosques, del agua, de la cantidad de recursos de los servicios ecosistémicos que nos proporciona la naturaleza. Hemos dado a llamar la naturaleza como la fuente de servicios, y estos servicios son servicios ecosistémicos. También nos servimos de la naturaleza para proveernos de alimentos. Desde que el hombre desarrolló la agricultura, se desarrollaron prácticas que permitieron introducir especies agronómicamente que servían para la alimentación del hombre, pero que se requería de quitarle un poco de terreno al bosque natural, al entorno natural, para desarrollar estos cultivos. Entonces esa fue
digamos, el comienzo de la transformación de lo que podemos hablar del antropoceno, o sea, de los vestigios de la presencia del hombre en el planeta. Anteriormente, pues, no se veían estos cambios tan drásticos, y se ha dado a llamar este periodo como el Neolítico Superior o el Antropoceno. Respecto a la alimentación o a los sistemas agroalimentarios, desde la invención de la máquina de vapor hace 300 años, el cambio climático había venido desarrollándose de una manera muy natural y muy lentamente, como lo hace la naturaleza. A partir del periodo de la industrialización, y que se requerían ciertos procesos y ciertos sistemas de extracción, principalmente de carbón, petróleo, de esos productos, permitió que el hombre pudiera generar una serie digamos, de emisiones, de efectos sobre la naturaleza. Entonces eso hace que el llamado cambio climático aparentemente se haya acelerado un poco, porque si estamos hablando que en 1770, cuando se inventó la máquina de vapor, la temperatura media de la Tierra era 14 grados, y ahora en 200 años prácticamente hemos subido casi 2 grados en la temperatura media. Subir 1 grado en la temperatura de la Tierra, pues representa una catástrofe para las comunidades, tanto de animales, comunidad microscópica, como los plantas superiores. Tiene ciertos efectos, lo que hace que algunas especies se extingan y otras pues adquieran, evolucionen hacia otras, se presenten unas mutaciones o unas adaptaciones al clima. Entonces eso es lo que ha venido sucediendo de hace 300 años. Con el advenimiento de la agricultura, también la agricultura, también acompañado del aumento de la población, del aumento, estamos hablando de los años 40, 50, cuando se inicia la generación el aumento exagerado de la población en el mundo, o sea, la generación baby boomers. Se requerían ingentes cantidades de alimentos para satisfacer las necesidades de la humanidad. Los científicos, entre comillas, que a veces los científicos cometen errores, desarrollaron la agricultura convencional, que podemos llamar, que es la de utilizar plaguicidas, de utilizar instrumentos de labranza súper desarrollados tecnológicamente, el uso de plaguicidas que causó envenenamiento de las aguas, causó una serie de tragedia, ampliación de la frontera agrícola, o sea, cuando los suelos se comenzaron a empobrecer, entonces el bosque nativo comenzó a ejercer, el hombre comenzó a ejercer presión sobre el bosque nativo, y cada vez más arriba y más arriba y más arriba. Y prueba es que hace 40 años teníamos una cantidad de bosques alrededor de nuestro pueblo, y poco a poco
los cultivos y las acciones de ganadería, sobre todo, pues han permitido que se hayan acabado los bosques nativos. Sí, es de anotar que la biodiversidad y el cambio climático están interrelacionados, están conectados entre sí, y de ahí la pérdida de biodiversidad por la acción y el comportamiento humano frente a la naturaleza. Lo que decía Rafael hace un instante, que desde un comienzo el hombre ha utilizado la naturaleza para su supervivencia, y eso no está mal. Lo que está mal es degradarla. En un comienzo podemos mirar que la máquina más importante para capturar y carbono y sacarlo de la atmósfera es la misma naturaleza. Debido a los cambios que han ocurrido, si se puede decir, en los últimos 5 siglos, a raíz de la llegada de los europeos, de la invasión española a nuestro entorno, el choque de esas dos culturas, si se puede decir así, tuvieron un efecto desde ese mismo momento hasta nuestros días, porque empezó a sincronizar, ya fuera de una manera nociva, la parte de la interacción de la cultura que llegaba a la invadida. Entonces comienzan a haber unas relaciones socioeconómicas, interpersonales entre los mismos seres. Ahí ya comienza el problema. Recientemente el Premio Nobel de Economía, uno de los 3, un profesor, decía que en un libro que ellos escribieron, o él escribió, ¿por qué fracasan los países?, él hace el contexto desde el siglo XV de la llegada de los españoles. Ahí empieza el problema, porque las relaciones de poder, de producir, y cuando se instauran formas de producción, cuando se parcelan las tierras, se dominan las mejores, se extraen y se expulsan ciertas comunidades indígenas hacia las tierras peores, y ellos dejan las mejores, se crean los resguardos y se crean ciertas áreas de cultivo que tienen cierta prevalencia frente a la producción. En ese momento la sociedad colombiana tiene unos desajustes en sus interrelaciones personales. Vienen a través de 2 siglos más para acá los movimientos relacionados con las protestas, precisamente por esa desigualdad, y también alimentados por las notificaciones y las nociones que vienen de la revolución industrial. Ese es el otro tema. Desde 1780 para acá, la revolución industrial hizo que se crearan las fábricas, hizo que se empezara a contaminar el ambiente. Hasta nuestros días, más adelante, en la época de la independencia, las políticas económicas de quién se quedaba con las mejores tierras en los poderes, cuando viene la independencia entre comillas, entonces el poder domina los mejores espacios, las mejores tierras. Entonces quedan los políticos de ese entonces, quedan en las manos de los militares, en las manos de los que dirigieron la guerra de independencia, y el populacho, el pueblo como tal, fue siendo desplazado hacia zonas periféricas. Entonces, ya hablando, no sé si este es el momento de entrar en el contexto de Ubaté. Ubaté, hablemos desde la independencia, empieza a formarse que las tierras planas, las mejores, empiezan a quedar en manos de los que tenían el poder en ese entonces, y empieza a generarse una cantidad de población que va desplazándose hacia las laderas por los mismos mandatos y leyes que se decretaban en ese momento, dejando las zonas de laderas y de montaña que eran en menores condiciones para la producción agrícola, que no era tan efectiva. Entonces uno ve los cerros que nos circundan aquí hacia el occidente de Ubaté, son en general tierra árida, tierra rocosa, que en algún momento
fue productiva. Y las tierras planas fueron dedicadas no tanto, digamos hablando de la independencia hacia acá, no tanto a la agricultura, o en su momento sí, pero fueron a medida que fue avanzando, cuando los españoles empezaron a traer los caballos y las vacas, se fue generalizando la agroindustria lechera Quinoate, hablando de los años 30 hacia acá. Y ahí viene el problema de la tierra. Las tierras fértiles fueron desapareciendo. Antiguamente, en los años 30, 40 del siglo pasado, uno veía abundancia en siembras de papa, en siembras de arveja, el mismo trigo, la cebada, y ahora no se ve. Y esos suelos están ahora alternadamente utilizados para el pastoreo y para el alimento de la producción vacuna y la producción de leche. Ese pasto también se acondicionó con la tecnología del momento para que fuera comida de los bovinos, y por ende el deterioro de la tierra se fue aumentando con el pasto picuyo, que también es importado y es un problema también que daña la tierra porque ya no se puede recuperar para siembra. Y así sucesivamente vamos viendo que inconscientemente la misma forma y cultura de ver el entorno de supervivencia, y otros por el modo de acumular y de tener una producción alta, hace que nuestros efectos colaterales en la biodiversidad, en el entorno del río, del agua, de la fauna, de la flora, como sucede universalmente, pues nos va acabando lentamente con la vida. Casi. Maestro Nelson. Bueno, Ricardo lo dijo casi todo, pero voy a hacerle unas cosas. Sí. Bueno, aclare. Estaba muy concentrado escuchando su intervención, que me parece que nos sitúa en el problema y nos va trayendo a este momento, ¿no es cierto? Nos va ubicando acá en lo que nosotros. En primer lugar, desde la conquista para acá y hasta este momento, se presenta un problema sociopolítico, sociológico y económico, que es esa batalla por la posesión de las tierras. Todavía, por ejemplo, Colombia no ha podido hacer el catastro, desarrollar el catastro, porque hay intereses para que no se sepa de quién es la tierra, para que no se sepa de quiénes son los baldíos. Pues ese es un punto de vista, ¿no es cierto? El otro punto de vista tiene que ver con el tratamiento que se le ha dado a la tierra. Entonces, fuera del despojo, ya después de la revolución industrial y ya en tiempos más próximos a los que estamos viviendo, entonces se dio una industrialización del campo. Entonces se incorporó la tecnología de las máquinas en el campo, que deterioraron la estructura del suelo. Es decir, se rompió con las prácticas tradicionales y con el cuidado que tenían las comunidades indígenas con su suelo y con sus formas de producción. Y al maquinizarlo, se rompió la estructura del suelo, se produjeron fenómenos de aridez producidos por el hombre, producidos por las máquinas, y al desproteger la tierra, también producido por el viento. Y con estas formas de laboreo también se alteraron las estructuras del subsuelo, que tenía, subsuelo no, sino de una capa del suelo que tiene que ver con el trabajo que hacen las bacterias en la descomposición del mismo suelo. Decimos esto porque de esta forma el suelo va perdiendo sus características que le permiten convertirlo en un ámbito apto para la vida. Entonces se producen los fenómenos de la aridez
para mejorar ese problema se incurre en otro problema que es meterle productos químicos que acaban de romper con las características naturales del suelo y lo llevan a otra forma de empobrecimiento, envenenamiento. Y luego con la incorporación de los fungicidas, se abre otro capítulo aparte. Y entonces nos deja frente a un problema, otro problema, y es que fuera de la pobreza del suelo, fuera del despojo del suelo, fuera de esa cultura alucinante, no es que estamos en la modernidad, es que estamos en las eras del progreso, es que estamos... Viene otro problema, y es el problema del agua. Antes de pasar allá, quiero decir que estas peleas por el suelo han ocupado toda la historia de Colombia. La última parte, una de las últimas que pude ver acá, la de las luchas que dieron los campesinos de las empresas comunitarias y que los llevaron a constituir esas empresas, como la Lozano Figueroa, en la laguna de Fuquene. Me decía don Tobías Chacón, un viejo campesino que encabezó esas luchas, uno de los líderes, me decía: a los campesinos pobres nos dejaron la cabeza del chivo y ellos se cogieron las mejores presas, refiriéndose a que ellos los habían acomodado, los habían botado a unas lomas áridas y los más poderosos se habían quedado con toda la tierra plana. Entonces, yo creo que esa es una parte del problema. Y quisiéramos pasar a la otra, pero Rafa tiene algo que... podemos decir, yo siempre me vuelvo un triste. Resulta que en la época, digamos, nuestros ancestros indígenas, ellos tenían unos modelos de desarrollo y unas cosmogonías y un respeto por la naturaleza que era máximo. Ellos se regían mucho por los fenómenos naturales, los equinoccios, el movimiento del sol, las fases de la luna, que no son, inclusive eran, las fases de la luna no eran simplemente las que nosotros conocemos, sino tenían más significado de acuerdo a cómo se presentara la luna llena, la luna nueva, ¿sí? O los menguantes, o los crecientes. Ellos tenían una cosmogonía, un conocimiento de 14.000 años, casi nada. Son 14.000 años de domesticación de productos agrícolas, desde la invención de la agricultura, que se inventó prácticamente lo mismo que en la media luna de las tierras fértiles por allá en la Mesopotamia. Al mismo tiempo aquí también se estaba desarrollando las primeras especies domésticas nativas. Entonces tenemos la papa, el maíz, el frijol, tenemos los tubérculos como el uyuco, las rubas, las civias, los cubios, una cantidad de especies que ya venían desde hace mucho tiempo, lo mismo, 14.000 años de existencia, que de domesticación, lo que permitía que estas especies fueran muy resistentes por lo que se había desarrollado, y además de eso muy fotosintéticamente muy eficientes
ya que sabían tomar la energía del sol y procesarla o sintetizarla de una manera que permitía aguantar lluvias o aguantar sequías. Entonces ese es un proceso que se detuvo con la llegada de los europeos y el cambio en el modelo de desarrollo. Entonces ya los europeos ya trajeron especies, animales y vegetales de acuerdo a sus hábitos alimenticios. Una vez iniciado el proceso de la conquista de la colonia, se trajeron también de África, los pastos, por ejemplo el pasto quicuyo es de origen africano, entonces los camastros de los esclavos los hacían con pajas. Entonces al traerlos al Nuevo Mundo en ese correrío de 3 meses, donde se murieron también muchísimas personas, esos pastos que traían en esas camas prosperaban en las regiones, y por lo que quiere decir de que el pasto quicuyo nos colonizó prácticamente desde la llegada de los europeos. Antes de llegar los europeos no existía el quicuyo. Aquí el paisaje era totalmente diferente. Cuando llegó Gonzalo Jiménez de Quesada, el paisaje que vio de las grandes lagunas de esa sabana de prácticamente pajonales y árboles como arrayanes, como rodamontes, otro paisaje, ¿sí? Que pues les causó mucha impresión. Inclusive ni siquiera los caballos podían caminar por esos bosques tan densos. A medida que ellos fueron viniendo, pues ellos fueron trayendo las vacas, las ovejas, los cerdos, y no necesariamente las traían para producir o para establecerse aquí, como hicieron al norte los ingleses y los holandeses, sino que simplemente para alimentar sus marineros en la travesía, pues traían una que otra ovejita, un cerdito, una vaquita, y cuando llegaron aquí, pues las vacas, algunas escaparon y comenzaron a colonizar el ambiente y se multiplicaron mucho y muy rápidamente. Cuando en Europa una vaca tenía una cría cada 3 años, aquí en el Nuevo Mundo tenemos más de una cría por año de cada vaca. Entonces comenzó esa eutrofización, se llama ese término, o sea, cuando una especie llega a un sitio nuevo y encuentra alimento y no encuentra competencia, pues comienza a aumentar su población, se dispara la población de esos seres vivos. Lo mismo sucedió con las plantas. Entonces los europeos trajeron el trigo, trajeron la avena, trajeron la cebada, trajeron las habas, trajeron las hortalizas mediterráneas, que a la vez esas hortalizas venían de Asia, ¿no? Entonces es un transcurrir de agroalimentario a través del mundo. Entonces comenzó un proceso de globalización. Ese proceso de globalización también tenía que ver con que los esclavos, además de traer los pastos, aquí el quicuyo, en trópicos trajeron el braquiaria, el pasto estrella africana, el pangola, el kutzú, todas son variedades africanas. También trajeron las negras, traían en sus trenzas, traían semillas de diferentes especies
y poco a poco se fueron trayendo una cantidad de plantas. No había limones por aquí, no había naranjas, todo fue un producto de una globalización. El galeón de Manila en 1556, que inició los viajes, que era un proceso de ida y venida hacia Asia por especias y por comercio, ¿sí? También se trajeron diversas variedades de especies que fueron convirtiéndose en el esquema o en el modelo agroalimentario que conocemos ahora. Bueno, pero sí, Rafa se lo llevó para allá, yo lo vuelvo a traer para acá. Y uno pensaría que eso es problema de la historia, ¿no, Rafa? Que eso ya se acabó y que la historia, como trata de los hechos que pasaron hace un buen tiempo, que entonces eso ya se escribió y que lo leemos en los textos de historia y que eso es... No, es decir, con todos estos procesos de conquista, a estos países llegaron también unos resabios administrativos y políticos, y tal vez la especie más lesiva que llegó a este continente americano fueron las vacas sagradas. Es decir, el peor enemigo de la vida en la tierra es el hombre que se ha endiosado, que se ha convertido en una especie intocable y que, pues, de manera desprevenida, cuestiones como algunos creo le han dicho al hombre que la tierra es para su beneficio. Pero entonces, debiendo algunas posturas religiosas, como la de San Francisco. San Francisco dijo, no, la tierra es nuestra hermana. Entonces habla de la hermana tierra, y habla de la hermana luna, y habla del hermano lobo, y creo que es una ocasión muy interesante la que se dio en manos de este clérigo. Después ya la cultura europea produjo la hipótesis Gallo, pues como avergonzados de lo atrasados que estaban frente a las concepciones que tenían los indígenas. Ellos dicen, la tierra es un cuerpo vivo, lo habitamos, nos servimos de él y forma parte de la cadena de nuestra propia vida. Bueno, vuelvo a remarcar que esto no se ha acabado. Acabo de escuchar un panel con comunidades indígenas que asisten a la COP y se quejan de los siguientes problemas. Son casi problemas consensuales. El mismo despojo de la tierra. Se quejan de problemas de violencia, de la forma violenta como son tratados. Se quejan de los enfrentamientos que tienen con otras culturas que creen que pueden destruir los ríos, que pueden destruir las montañas y que pueden destruir los bosques para sacar unas riquezas entre comillas. Yo veía hace unos 3 años que se produjo el estallido social en Colombia y todo el pueblo de Santander salió a defender el páramo de Santurbán y efectivamente detuvieron a la Gola Chanti, que venía a hacer explotación de oro en el propio páramo, y decían, oro no, agua sí, y decían, nosotros no nos podemos comer el oro. Y de manera inexplicable, cuando el Estado ha reglamentado las fronteras de los páramos y las actividades que se pueden hacer en los páramos, ahorita entonces nosotros vemos las comunidades gritando consignas al revés. Es decir, déjenos cultivar en los páramos, déjenos explorar en los páramos, y entonces uno lo entiende. Pero sí se puede explicar
En esas cuestiones hay, en los comentarios es que hay dinerito de las comunidades que desean explotar el páramo y otras cosas. Como es la política, por eso no me gusta hablar de política, no voy a hablar de política. Y viene el problema del encuentro de las dos culturas, de una cultura industrial que no quiere saber nada de la naturaleza y que tiene políticos en el mundo impulsando esas tesis. Les importa un bledo la naturaleza, ni el mar. Es decir, nosotros tenemos es que producir dinero a chorro venteado y no nos importa que se deterioren esos sistemas. En una de las audiciones de las emisiones televisadas de la COP estaba viendo y dan una cifra aterradora, 73 trillones de pesos tienen que ver, ese es el valor de industrias que de alguna manera están deteriorando los ecosistemas. Es decir, 73 billones de pesos de industrias que están deteriorando los ecosistemas. Una de los planteamientos y las discusiones pues es avanzar con aquella idea que dejó el informe Brundtland y lograr mayor equilibrio entre los sistemas de producción y los sistemas de cuidado del ambiente. ¿Qué se ha hecho? Por ejemplo, en la COP se lanzaron unos bonos verdes. El Estado y la vivienda se pusieron de acuerdo para lanzar unos bonos verdes para invertir en el cuidado de la biodiversidad y especialmente invertir en el cuidado de los manglares, donde está la alimentación de muchos pescadores campesinos, pero donde están refugiadas una cantidad de especies de peces. Las comunidades siguen luchando por detener el deterioro de sus ecosistemas. Se dice que en el año 2022 en la región del Amazonas, que le pertenece a nuestro vecino, el Brasil, prácticamente se arrasó casi la mitad del terreno que está allí. Y para hacernos comprender, se dice que el arrasamiento, que la destrucción del ecosistema durante ese año es equivalente a unas 22 ciudades como Medellín. Entonces, pare de contar. Se dice también que con este arrasamiento se perdió la mitad de la capacidad que tenía ese ecosistema para captar dióxido de carbono. Y que en lugar de captar dióxido de carbono, la destrucción dejó este ecosistema en condiciones más bien de producir más dióxido de carbono. Entonces, pues yo creo que la humanidad debe seguir hablando de estas cosas, reconsiderándolas, llamando a que se detenga esta masacre ambiental que está sucediendo. ¿Qué iba a decir? Sí, bueno, ya volviendo al contexto local UAT, mirando las prioridades que hay que hacer, y esa parte de Santurbán, cuando la gente se voltea y pide otra cosa, pues es también como la falta de conciencia y la falta de educación. Es decir, un ser por elemental que sea, siempre inherentemente conserva el nivel de mantener la vida, pero si ya hay monedas de por medio, de pronto eso se distorsiona un poco. Aquí en UAT, desde un comienzo
según la historia cuenta, este era una región más acuífera que lo que estamos hoy en día. Y se ha venido secando, y la han venido secando precisamente con intereses comerciales o intereses de otra índole, que no son la vida. Un ejemplo, la laguna de Fuquen siempre ha tenido decretos, leyes. Hay unos gobiernos que tienen unas visiones contrarias a lo que hoy sería de lo que estamos hablando. Por ejemplo, hubo políticas de desecar la laguna para el progreso agropecuario, para la formación de la agricultura. ¿Sí? Nos contaba en una charla con el maestro Pablo Carrasco, contándonos la historia de Guaté hace unos días, que la gente, por ejemplo, el llamado progreso tiene diferentes versiones de acuerdo al acomodo de sus intereses, ¿sí? Así como es el dicho popular, una cosa piensa el burro y otra que lo están jalmando. Así son los sectores económicos. Cada sector económico, por ejemplo, la tenencia de la tierra. Pero no hay una visión de proteger la vida para todos en conjunto. Los elementos vitales, y son gratis, es el sol, el agua y la tierra. El ser humano se ha apoderado de ellos, no sé, para su uso y su abuso. Y el problema es ese, las interrelaciones que hay entre los seres humanos, las políticas económicas, no de ahora sino de siempre, con las teorías que son distorsionadas en cierto sentido y otras veces tienen parámetros dictatoriales de que esto es así y no se puede cambiar. Actualmente estamos en esa coyuntura. Mucha gente es reacia a cambiar las cosas, a pensar que lo del statu quo es lo mejor que tenemos, y hay veces esas relaciones, esas interrelaciones no son tan buenas como uno cree. Perdón, Ricardo, es que ahí hay un problema político, es decir, la gente se va alineando en torno al nombre de un partido político. Y yo creo que el mundo necesita retomar las causas profundas que lo deben convocar. Pero ese es el problema que estamos rebatiendo, que los partidos políticos no sirven. Ahora se está luchando es por la calidad humana, por la vida. Es que, sí, es que... Entonces eso no, la vida no tiene partido político. Yo creo, Ricardo, que son sectores. No se trata de acabar los partidos, sino que la gente de los partidos les imponga la agenda, le diga, señores, sentémonos más bien a hablar de la vida. Es decir, necesitamos realinear al mundo en torno a causas como la vida. Entonces, sí, pues sí. Pero a muchos no les interesa. A muchos no les interesa. Hay que hablar de la vida, hay que hablar del agua, hay que hablar de la tierra. Hay que construir una matriz de vida. Hablemos del contexto guatense, ¿no? La protección, por ejemplo, nuestra riqueza está en el agua, en el río Guatén, y no lo cuidamos. Aquí un proyecto que debería de primer orden, esa sería una obra, un proyecto fabuloso, ese es un verdadero proyecto, una obra gubernamental, es por ejemplo la PETAR, y no, y es que los proyectos es para reparchar las calles, eso no, es decir, es que la visión también, la visión de algunos gobernantes, eso yo no sé, no la entiendo. Y el proyecto de vida también se ha dejado a escaso margen de prevención, por ejemplo. Por ejemplo, uno ve aquí en Ubaté qué cantidad de gente, yo no sé si este pueblo es que está enfermo, hay cantidad de farmacias, cantidad de droguerías, cantidad de filas para el hospital, no sé si es que la gente está enferma o algo pasa ahí. Y la otra cola es haciendo fila para comprar chance, no sé, entonces hay pobreza y hay enfermedad, porque esa visión debe cambiarse, ¿sí? Eso es lo que, ese contexto, porque también la biodiversidad es la vida humana, el ser humano, y cómo se puede desarrollar una forma de vida adecuada o como por lo menos que sea de bienestar, precisamente cuidando, cultivando la tierra, el aire, el agua y el sol. Si no hacemos eso, si no tenemos conciencia,
pues seguiremos en las mismas. Ese afán y ese desespero que hay en este momento de la reunión de 193 países para ver qué se puede hacer, estamos en esa visión de un compromiso de que realmente se haga algo, porque si se hacen convenciones, si se hacen encuentros, se hacen pues, diferentes encuentros, pero lo importante es la acción, es decir, posteriormente hay que trabajar sobre eso, hay que trabajar y construir, porque de todas maneras esa alerta que hay en este momento por la biodiversidad no es gratuita, y además debemos pensar en una salud, así como la salud corporal debe ser salud preventiva, para ahorrarnos una cantidad de millones, para ahorrarnos una cantidad de problemas que van a venir más adelante. Mire, usted tiene razón. Es decir, en la década del 90 dediqué mucho tiempo al estudio del río Guaté, a ir al páramo, a ver cuáles eran sus problemas, construir matrices sobre los problemas del páramo, a que los maestros entendieran eso, a que trabajaran ese problema con sus niños. Sin embargo, uno es desesperanzado que no pasa nada. Es decir, llevamos mucho tiempo, por ejemplo, pidiendo que se construya la petar de Carúpano. ¿Qué razón? Carúpano vierte sus aguas servidas al río Guaté. Y después de que Carúpano le vierte las aguas, está la toma del río Guaté para el acueducto que estamos usando aquí, sobre todo en la parte urbana. Entonces, aquí se trata de preservar unas especies y de evitar otras especies que son microscópicas, que son las bacterias y los virus. Alguna vez escuché un informe del hospital donde había una alarmante disparada de enfermedades de carácter gastrointestinal. Entonces, sin ser uno mal pensado, la forma como se dispararon estas enfermedades gastrointestinales tienen que ver con los vertimientos que recibe el río Guaté. Entonces, no quiero hacerle juicios, por ejemplo, a la empresa que administra el acueducto municipal. Yo he ido a visitarla, tiene un laboratorio de aguas y cumplen unos parámetros mínimos, ¿sí? Mínimos. Pero, digamos, estaría por verse qué está pasando con esa contaminación que recibe el río. Yo digo, si los alcaldes son amigos, ¿a qué se reúnen? Pues yo invito al alcalde de Guaté, nuestro amigo Richard Bernal, a que cuando se reúna con el señor alcalde de Carúpano le eche el cuento, le diga, hombre, ¿por qué no hacemos la petal de Carúpano? Además son amiguísimos del señor gobernador, pues échenle el cuento, díganle. Señor gobernador, ¿no le parece que ya son suficientes años tomando agua vertida por el municipio de Carúpano? ¿Por qué no instalamos la petal? Entonces, yo creo que de eso se trata la política. Entonces, desde aquí lanzamos la invitación cordial. No se trata de pegarle a nadie, ni mucho menos. Se trata de entrar en un debate civilizado y que, por ejemplo, analicemos. Nosotros podemos producir un análisis, es decir, llevar unas muestras a un laboratorio y ver un análisis físico-químico y bacteriológico cómo está el agua que se consume en Guaté. Saldría mucho más barato intentar construir la petal que intentar quitarle y descontaminarla totalmente. Entonces, son problemas como esos. Yo pienso que también es un problema cultural, ¿no?
Y también pienso que, pues, que no estamos tampoco en el apocalipsis, ¿no? Hay formas o sea, hay unos movimientos, por ejemplo, hay una comunidad ya empoderada, ¿sí?, que inclusive ha realizado movimientos cívicos a través de mejoramiento de la política lechera, de mejoramiento de las tierras, ¿sí? Ha habido, digamos, un resurgimiento de la comunidad como parte, o la sociedad civil que llamamos nosotros, como parte integral, un poco alternativa a la gobernanza institucional, ¿no? Porque pues las instituciones, pues en este caso, por ejemplo, que llevamos un solo año de labores que no son continuas, o sea, un alcalde termina y después comienza el otro con otras cosas diferentes, y no hay una proyección, no hay esta es la hora que no tenemos un plan de ordenamiento territorial desde que el mandato, desde el 2003 o 12 que está este plan de ordenamiento, y esta es la hora que no se han puesto de acuerdo ni un gobierno ni el otro, ¿sí?, ni la misma CAR con sus políticas de PONCA y territoriales tampoco ha avanzado. Entonces nos corresponde a nosotros, la comunidad, nosotros no somos borregos, no somos borregos, nosotros tenemos cultura, tenemos la tradición oral, nuestros campesinos son muy conocedores de los fenómenos de la sequía y de los inviernos, y hay que escucharnos entre nosotros mismos, ¿no? Bueno, muchas gracias. El tiempo no nos ayuda. Quedaron muchas cosas interesantes por cuestionar y por valorar. Tenemos un inventario de la riqueza que tiene Ubaté, de las especies que tenemos y de las que tuvimos y que se desaparecieron. Tenemos, bueno, será en un próximo programa, en un próximo espacio, porque no nos ayuda el tiempo. Yo me atrevo otra vez, así como comencé, me despido con otro texto, que es: vista del crepúsculo al fin del siglo. Está envenenada la tierra que nos entierra o destierra. Ya no hay aire sino desaire. Ya no hay lluvia sino lluvia ácida. Ya no hay parques sino parkings. Ya no hay sociedades sino sociedades anónimas. Empresas en lugar de naciones. Consumidores en lugar de ciudadanos. Aglomeraciones en lugar de ciudades. No hay personas sino públicos. No hay realidades sino publicidades. No hay visiones sino televisiones. Para elogiar una flor se dice parece de plástico. Muchas gracias, muy amables, y nos vemos en el próximo programa Síntesis. Gracias. Gracias.